Vamos a repasar parte de lo que ocurrió hoy por la mañana temprano. Nos enterábamos muy temprano de que hasta ese momento, Alejandra Ironisi había sido encontrada sin vida en su casa. Se utilizaban esas terminologías. Posteriormente y con el paso de las horas se supo que fue un transfemicidio. El primero en enterarse de la situación fue su sobrino, quien vive con ella en la casa de pasaje público al 8100 en las inmediaciones del Hospital Sayago, y que llegó anoche de su trabajo y se encontró con ese cuadro absolutamente oscuro. Alejandra tirada en el piso con algunas marcas que tenían que ver con algún hecho de violencia y algunas quemaduras. Inmediatamente se dio aviso a la policía, quien llegó al lugar, constató que había primero un incendio en el lugar, llegaron los bomberos y después constató que Alejandra ya estaba fallecida y, como lo dije, con algunas marcas de violencia que tenían que ver con, lógicamente, una escena de violencia, y a partir de allí el cuadro cambió, obviamente. Primero fue la fiscal de homicidios quien investigó el caso y después inmediatamente se dio intervención a la fiscal Alejandra del Río Ayala, que ya lo investigaba desde el punto de vista de un transfemicidio, y con el correr de las horas, durante la mañana, se dio con un factor que estaba faltando en la escena, que era en esa casa, en el pasaje público al 8100, en el norte de la ciudad, faltaba el auto de Alejandra Ironisi, un Fiat Palio color gris, que, reitero, con el correr de las horas fue encontrado en barrio San José, en Padre Duso al 7200, no tan lejos de la escena del crimen, que es justamente eso que estamos viendo. Ya lo sumo a mi compañero Héctor Galeano. Héctor, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenas tardes. Bueno, a pesar de que el fin de semana estuvo asignado por un hecho muy lindo, que es el festejo del Día del Niño o del Día de las Infancias. El lunes comenzamos con estos hechos este hecho tan aberrante, ¿no? El crimen, el homicidio de una persona muy importante. Yo no diría solamente la comunidad trans, yo te diría una persona muy importante para la sociedad. Para la sociedad en general, claramente. En general, que sí. ¿no? A secas. Claramente. Ya había trascendido su lucha, si bien era una gran militante trans, Alejandra Ironisi, y una gran militante de las minorías, era una gran militante de la justicia social. Fue la primera presidenta vecinal trans que tuvo la ciudad de Santa Fe. Eso te indica que su avenida era muy ancha, ¿no? Que su mirada era muy ancha, no estaba circunscripta a la mirada del nicho, lo digo con respeto, ¿no? Del pequeño mundo o de las minorías, sino que su mirada era muy ancha, era obviamente su gran lucha era la de la inclusión de las personas trans, las personas lésbicas, las personas, el colectivo, digamos, de la diversidad. Exactamente, la diversidad era no se limitaba a esa agenda la vida de Ale Ironisi, que laburaba en el Hospital Sayago, ¿no? En el Hospital Cuyem, me parece. Me parece que era el... Yo creo que estaba Perdón. En el Sayago y Iturraspe, alternaban bueno, a al norte, digamos, ahí está, salud de perfecto. La ciudad. Nada, una persona que pudimos conocer mucho, yo por lo menos del rol del periodista, no sé vos si pudiste trascender una relación más personal. Yo la conocí mucho cuando estaba gestionando la posibilidad de que administrativamente pueda cambiar su nombre y su número y su documento de identidad a partir de una resolución administrativa de la Fiscalía de Estado en Santa Fe, que de hecho fue el primer caso en el país que dio, ella lo contó acá cuando estuvo, que dio lugar a la ley de identidad de género. Exacto. Fue anterior a la sanción de la ley. Fue anterior a la sanción de la ley. ¿Qué es eso que estamos viendo? Exactamente, ese acto con Antonio Bonfatti.
Eso, me acuerdo que yo tuve varias charlas con ella, con Horacio Coutaz, que era el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, con el entonces fiscal Jorge Barraguirre, y era una quimera realmente, iniciar un trámite de estas características. Era impensado. Era tan impensado porque la ley estaba toda viste que decía, a veces dice la mitad de la biblioteca a favor y la otra mitad en contra. Bueno, acá no. Acá toda la biblioteca estaba en contra de Alejandra, toda no, porque se pudo revertir judicialmente gracias a un dictamen excepcional, para encuadrar de Jorge Barraguirre, entonces fiscal. Después muchas veces vino aquí y hablaron solamente de esto que vos decías recién, de la comunidad, de la diversidad, sino de los problemas de los barrios, los problemas de los pobres, los problemas de las personas que tienen que esperar tanto para un turno en un nosocomio público. Era una gran luchadora. Sí, una gran luchadora, y si me permitís el término, en el buen sentido de la palabra, una gran rompepelotas para hacer el bien, ¿no? Sí, claramente, claramente. Una persona... Me dio mucha pena. Cuando yo me enteré por vos, hoy a la mañana muy temprano, cuando lo comentaste en el grupo, me dio mucha pena enterarme de su final así tan tremendo, ¿no? Tan tremendo. Vamos a repasar, Héctor, incluso a través del archivo de ATP y a través de una pregunta que le hacías en la última ocasión en la que vino, que fue justamente para conmemorar un aniversario más de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Obviamente encontramos en Alejandra una ideal entrevistada para decir, che, ¿cómo fue este camino? Y sobre todo con esto que vos acabas de mencionar, el caso de Alejandra es anterior a la sanción de la Ley de Identidad de Género. Ya venía con una lucha previa en Santa Fe se da ese mojón, ese punto que de alguna forma también dio la posibilidad de que en la Nación, en el Congreso de la Nación, haya un debate y haya una sanción a favor de las personas que se autoperciben de otra forma y con otro nombre, y bueno, la posibilidad legal de que lo lleven adelante. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la lucha de Alejandra? ¿Y cómo fueron los orígenes de la lucha de Alejandra? Y sobre todo estén atentos cuando hace su comparación con una diva, pero desde el punto de vista vernáculo, desde el punto de vista local. Esto pasaba en ATP hace un tiempo con Alejandra Lironisi. ¿Te recordás cuando fue aquel día en donde dijiste, yo estoy más cerca de ser nena que nene, o una chica más que un chico? ¿Cómo fue? ¿Dónde? Fue en Tostado y fue en la mesa que no fui yo, fueron uno de mis hermanos que le venía insistiendo a mi papá de mi condición. Mi papá era una persona italiana que tenía una cuestión muy prejuiciosa, si bien había terminado la escuela primaria, era como que en la casa de él era su casa, era su mundo y eran sus cosas, y por el otro lado tenía en ese momento a mi hermano Jorge, que bueno, ahora ya está retirado de la policía, ya está jubilado, y él, me acuerdo de él, la frase que dijo, nos quemaste el apellido, y mis otros hermanos que le decían a mi papá, viste que nosotros te decíamos que ella era así, qué sé yo. Sí, fue en mi adolescencia, a los 11, 12 años. En ese momento mi mamá era una mujer, mi papá fue jubilado ferroviario, trabajó 40 años y 20 días, y mi mamá una campesina que lo único que hizo toda su vida fue ordeñar vacas y estar en el campo, subsumida a la falta de oportunidades, a la falta de una educación, pero ellos dos sabían que la única herramienta que ellos me podían dejar, porque eran muy humildes, es más, mi papá nunca tuvo casa propia, era que yo terminara una profesión o terminara un título que me permitiera desenvolverme o desarrollarme en la vida, no había otra manera. Y mi papá, hasta los 18 años, él me pagó todo el Instituto Superior de Profesorado, me lo pagó él, lo sostuvo él. Vos ya, digamos, vos corregime si me expreso mal. A ver. Vos ya travestida, digamos,
Siempre. Ya desde los 12 ahí. De los 11 yo salía a los bailes, a las tertulias. Pero tu viejo, sin embargo, banca. Era la Moria Kazán tostadense. Sí. Yo salía con unos katsu, iba como desnuda así al del pueblo, que no era muy común. Obviamente, por esa cuestión yo también pagué un precio. ¿Cuál fue el precio? Tener que desterrarme, y le agradezco a Dios, a mi madre, a quien sea. Me tuve que desterrar del pueblo, porque si yo me quedaba en el pueblo, yo todavía estaría como todas mis compañeras trabajando en la ruta, o no porque desmerezca el trabajo sexual, al contrario, yo si mañana se discute el trabajo sexual sí, el trabajo sexual no, yo voy a acompañar a todas mis compañeras porque sé que es la única oportunidad y la única opción. Pero si yo tuviera que elegir y tuviera la oportunidad de elegir, no sería el trabajo que elegiría, digamos, elegiría cualquier otro trabajo, porque aquel que dice que es un trabajo fácil es mentira. Tu viejo te banca así todo. Te banca hasta los 18 que termine el profesorado. 18, 19, que fue cuando mi mamá, muy poco antes, mi mamá muere de cáncer, digamos, tenía leucemia, muere y como que me abandona en muy temprana edad, y la que le ponía el tope a mi papá en un montón de cosas era ella. Entonces ahí es donde mi papá toma la determinación de decir, bueno, tu madre no está, vos querés vivir así, está todo bien, pero ahí tenés tu ropa, este es el bolsito, la puerta se cierra del mismo lado que se abre, anda a experimentar lo que vos querés experimentar, anda a vivir tu vida, pero todo lo que hay acá adentro es mío, como todo Tano, todo lo que hay acá adentro es mío, y no te vas a llevar absolutamente nada. Yo no puedo decir que mi papá no me quiso. Yo creo que hubo muchas conversaciones pendientes con mi padre, pero que esas conversaciones tenían que ver con que él a su manera me quiso, a su forma me quiso. Y bueno, nada, y después yo me vine acá a Santa Fe y bueno, pasé de todo, pasé de dormir en plaza, en bancos, en esto, de rodar de barrio en barrio, y así fui conociendo todos los barrios, fui conociendo un montón de cosas, y ojalá que, así como dijiste, así como somos oriundos de Tostado y un montón de cosas, y que para mí es un orgullo lo que yo di del documento, espero que prontamente, el año que viene, estén mirando los políticos ahora en todas estas peleas de poder tener la primera diputada trans en el COS, en la legislatura santafesina. Creo que ya estamos en condiciones de decir, bueno, acá estamos y queremos ir por más derechos, queremos ir por todos los derechos que nos han robado. Bueno, ahí estaba la última entrevista que pudimos hacerle en el mes de mayo, Alejandra Ironisi, en ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario más de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Cuando le preguntaba a Héctor el próximo objetivo que tenía, bueno, era ir por una banca en la legislatura y lograr ser la primera diputada trans. Yo estoy convencido que lo iba a lograr. Lo iba a lograr, ella o el equipo de chicas trans que hay en Santa Fe, que tiene una militancia muy intensa, muy activa. Estaba, y no solamente por la agenda, como decíamos al principio, Alejandra tiene una agenda que no se limitaba solamente a la agenda de la diversidad, era una agenda muy ancha, era una agenda que abarcaba mucho a las personas vulnerables, en general, a las personas pobres, en general. Era de comerte mucho el coco. Cuando ella necesitaba algo, era capaz de llamarte 1000 veces para a un periodista, un gremialista, un funcionario. Lo que sea. Y todo motivada por darle una mano a la gente. Insisto, no solamente a la comunidad trans, sino a la gente. A la gente en general, tampoco habría que diferenciar, ¿no? Porque los trans obvio. forman parte del universo de la gente. Nada, recordábamos recién fuera de aire que esas cosas que uno se pierde en el día a día, el minuto a minuto de la vida cotidiana, cuando sale la identidad de género por vía administrativa, que la dictamina la Fiscalía de Estado entonces con Jorge Barraguirre, después la homologa un juez. Y bueno, y ahí se le termina extendiendo el DNI ya con su nuevo nombre, a Alejandra Ironisi. Y siempre quedamos con un grupito de personas en juntarnos a comer un asado, allá por el 2011. Así que imagínate, ahora me estoy representando cuánto me hubiese gustado, cuánto me lamento haberme perdido no cumplir esa promesa y no cumplir con esa idea de juntarnos, ¿no? Con la Moria Kazán de Tostado. Con la Moria Kazán de Tostado. Qué pena grande y nos interpela mucho a todos nosotros, ¿no? Al macho, ¿no? Al macho que no puede, el enano macho que hay en cada uno de los varones que
que no puede representarse, Tal cual. resolver una situación si no es que la A través de la violencia. A través de la violencia. y fíjate todo el dolor que provoca esa conducta tan machista, bueno, al margen que sea criminal. Hoy no ha fallecido, no han matado a una persona cualquiera en Santa Fe, No. este macho No, violento no. y criminal. Hoy hoy se escribe una página muy triste en Santa Fe porque ha muerto una luchadora santafesina, Exacto. que era muy importante para muchas personas. Espero que quede su legado, yo creo que Sí, ya queda su ni legado hablar. para seguir luchando.